Tengan ustedes muy buenas noches, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Hoy día estamos ¿no es cierto?, a 6 de enero y estamos saliendo para compartir la palabra del Señor. El veranito nos complicó a algunos, las vacaciones y nos encontramos solitos por esta vez. Eh, el equipo está con algunas salidas a otros lugares, responsabilidad de sus iglesias, así que vamos a compartir por este tiempo que espero sea rápido para ustedes. Uno siempre cuando escucha a veces eh, un poquito pone la atención al comienzo, pero esperamos que el Espíritu Santo nos ayude para atentos también a lo que hoy día queremos ver. Y yo quería compartir hoy día con ustedes, estimados amigos y hermanos de este programa, que es el primero del año 2026. Ya ha pasado muy luego el tiempo y ya estamos comenzando otro año. Un texto que me parece recordar un poco acerca de lo que es el Señor Jesucristo. Estábamos viendo acerca de lo que era, ¿no es cierto?, el año de inauguración de Jesús cuando comienza su ministerio. Y yo quisiera retrotraerme un poco viendo el contexto, las situaciones que el mundo está viviendo, en todo orden de cosas, retrotraerme a las bienaventuranzas. Creo que no cabe duda que nosotros estamos viviendo un mundo muy convulsionado, estamos viviendo situaciones convulsionadas en todo orden de cosas, en el plano ecológico, en el plano social, en el plano político, en el plano cultural, económico, aún religioso, medioambiental. En todo lo que hacemos nos hemos encontrado con un tiempo complejo. Yo creo que si nuestros padres, nuestros abuelitos vivieran hoy día, tendrían quizás una sorpresa porque realmente estamos viendo tiempo en que pareciera ser que suceden muchas cosas, son muy propias de este tiempo y no alcanzamos a digerirlas cuando ya suceden otras y tenemos un fenómeno, el cambio como un fenómeno eminentemente social que invade toda la sociedad y todo cambia rápidamente, ya pareciera ser que nada nos asombra porque tenemos, ¿verdad?, cosas que están sucediendo y nuestra memoria, que es cortoplacista, se olvida de los desastres que pueden haber pasado ayer y hoy día nos encontramos con otras nuevas situaciones y estas nuevas superan quizás a las otras en intensidad y nos encontramos entonces con un mundo cambiante, un mundo beligerante, un mundo donde nos encontramos con sorpresa y nosotros somos los actores en primera fila en la platea, pues. ¿M? Antes uno, las noticias le llegaban tarde y obviamente no reaccionaba uno de la manera en que hoy día reaccionamos. Nos asombramos en primera instancia, pero posteriormente nos encontramos, ¿no es cierto?, con una situación tan particular porque obviamente todo sucede muy rápido. ¿Qué hacer en medio de este mundo? ¿Qué tener en consideración en medio de tanto desajuste, de tantas guerras, rumores de guerra, pleitos entre naciones, situaciones políticas que invaden a uno u otros bandos? ¿Qué hacer? ¿Dónde recurrir entonces? ¿A quién escuchar? En medio de tanta beligerancia, de tanta opinión, unos de acuerdo con procesos políticos, otros en desacuerdo, el mundo pareciera ser que una vorágine, es una maleta de cosas que hay dentro, no hay cómo sacar y ya nada nos asombra. Bueno, hay una parábola, perdón, en el Sermón del Monte encontramos nosotros las bienaventuranzas. Yo siempre he dicho que las bienaventuranzas se constituyen en la constitución política del reino de Dios. Hemos visto nosotros los problemas que surgen con las constituciones en las naciones, los intereses que hay de cada lugar, de cada conmovisión política para hacer primar sus intereses propios en cuanto a plantear ideas. Y suceden constituciones, estas se establecen para después ser cambiadas parcial o totalmente, pero aquí encontramos nosotros una constitución del reino, una constitución, dijéramos, espiritual del reino de los cielos, de las características que tendrán aquellos que estarán en ese reino espiritual un día. Y ya lo empezamos a vivir aquí en la tierra. El cristianismo es una forma de vida y Cristo nos invita a participar de esa forma de vida. Es la novedad es la novedad de vida, como dicen algunos hermanos más antiguos. Es Cristo mismo obrando. Pareciera ser de repente desfigurada la figura de Cristo,
pensamos que la Biblia es anacrónica, que no es pertinente, que no encaja en toda la vorágine de cosas que suceden en el día de hoy, pero quienes seguimos la palabra y si somos objetivos o intentamos al menos ser objetivos y tratamos de poner las cosas en orden, tenemos que considerar a Cristo sin duda en todo orden de cosas. Cristo no está lejos de las situaciones, del dolor, de los problemas, de las miserias del ser humano, de las injusticias, no está ajeno. No es responsabilidad de Cristo, de Dios, las cosas que vemos. Estamos claros que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, tiene todo poder. Pero Él no avasalla nuestra libre albedrío, Él no avasalla nuestra personalidad, nos muestra el camino y nosotros somos los que decidimos, ¿verdad? El mundo, la sociedad es la que decide a dónde va, a dónde camina. Estamos claros que cualquier decisión que tomemos al respecto, algún día tendremos que rendir cuenta, porque esto no es llegar y pasar la vida a vivir y después hacer y deshacer como sociedad, es la responsabilidad que Dios nos compete, que nos da a nosotros. Y no es solamente aquello, hay una responsabilidad que tenemos, obviamente, ante la sociedad, con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con Dios, por supuesto. Hay una cuenta que rendir algún día. Y aquí tenemos nosotros estas bienaventuranzas, el famoso Sermón del Monte que parte en el capítulo 5 y abarca 3 4 capítulos al menos, pero que es tan maravillosa porque nos habla, ¿no es cierto?, yo diría del perfil de aquellos que van a integrar este reino, lo integran para disfrutar un día toda una eternidad. Yo creo que a Cristo, a Dios no podemos dejarlo fuera de nuestros planes. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, bienaventurado el hombre que espera en Dios. Dios está presente, Dios quiere estar activo, que el ser humano pretende cambiar estructuras sociales a través de una serie de estrategias, pero es como pegarse con un pontón en una puerta de cemento y no encontrar, ¿no es cierto?, soluciones que realmente sean valederas y que den en el corazón del ser humano. Aquí, hecho la introducción, nos encontramos entonces con este Sermón del Monte, donde vemos a Cristo Jesús viendo a la multitud, viniendo a ellos y compartiendo con ellos estos principios del reino. Yo quisiera leerle por un momento esta bienaventuranza para que sepamos de qué se nos trata, aunque ya hay una cultura al respecto, cual más, cual menos escuchado, un problema en la interpretación que podemos sacar de aquello. Dice en el Mateo 5, si usted tiene a bien, ¿no es cierto?, abrir ahí su Biblia, dice, viendo la multitud, ya él había estado haciendo los llamamientos, los apóstoles, ¿verdad?, a sus discípulos que después se constituyen en apóstoles. Dice, viendo la multitud, que era mucha la que le seguía, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Estaba rodeado, siempre no tenemos las características de hoy día de la tecnología, entonces se buscaban lugares altos para que la voz fuera potente y saliera como un eco hacia abajo y podían escuchar 3.000, 4.000, 5.000 personas sin problema de que, ¿me puedes repetir Jesús lo que dijo? Se escuchaba perfecto. Y era la voz del Hijo de Dios también, del Dios mismo. Y dice que abriendo su boca, Él les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu. Maravilloso este texto, ¿eh? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo creo que el ser humano está lleno de buenas intenciones muchas veces
Y hemos escuchado distintos mensajes de distintos personajes a través de la historia, algunos mensajes rimbombantes que han quedado en la retina, en el recuerdo, expresiones, frases que quedan ahí recordándose, ¿no es cierto? Y se citan como hechos anecdóticos importantes. Hay muchos mensajes religiosos, filosóficos, políticos, sociales, qué sé yo, que apuntan a distintos, a las facetas de la vida del hombre. Pero creo yo, y quienes estudian la palabra y más estudiosos, ¿verdad? Los teólogos en profundidad, no hay otro mensaje con una potencia tan fuerte y profunda como esta, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret. Es que Jesús, estimado amigo y amiga, no es cualquiera. No es tan solo el Hijo de María, en la obra del Espíritu Santo en ella, que obra y sale ese Hijo, ¿no es cierto? El Dios mismo viene a la tierra y se hace un bebé como todo bebé, ¿no es cierto? Y sale por el canal natural, pero producto de la obra del Espíritu Santo. Un milagro, claro que sí, para nosotros un milagrán, un milagroso, un grande milagro, un potente milagro. Para Dios su naturaleza. Si ha hecho todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿qué más va a ser aquello? Entonces, lo que vemos aquí es que él viendo la multitud sube al monte y se sienta y vienen a él sus discípulos, viendo la multitud. La sección previa, ¿no es cierto?, nos hablaba en el capítulo 4 que le seguía mucha gente y venían de varias regiones, querían escuchar el mensaje de Cristo. Ahora es tan fácil citar a la gente para una u otra reunión, para un meeting, ¿no es cierto?, lo que sea. Los jóvenes se citan y se pueden juntar a una plaza en una hora. Un montón de jóvenes. En ese tiempo no era así. Era de voz en voz. Era lento, pero aún así los efectos de las palabras de Cristo se multiplicaban y seguían. Y todos querían venir a Él y de muchas regiones venían. Oye, ya está Cristo, el Hijo de María, el que hace milagros, el que hace cosas que son inusuales. Y en respuesta a esta gente que venía, ¿no es cierto? Él sube al monte y de ahí comienza el hablar. Es erróneo pensar, como algunos sugieren muchas veces, que él subió para aislarse de ninguna forma, para aislarse a sí mismo de las multitudes en ninguna forma. Él buscaba a la gente. Me encanta cuando dice la palabra también que él salía por los lugares, él trabajaba las 24/7, estimado amigo y hermano. Trabajaba las 24/7, no tenía vacaciones. La tarea ardua de Cristo por nadie ha sido asimilada. 3 años duró su ministerio, tan solo 3 de los 33, y miren lo que sucedió. Estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de Aristóteles, de Julio César, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, del cual Pedro dijo en más de alguna oportunidad y en una, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aunque Dios le reveló aquello. El mismo que dijo el centurión cuando muere y dice, consumado es el centurión romano, un hombre avesado, soldado, con experiencia en la guerra, duro, endurecido, porque los 5, 6 años, 7 años los ponían ya en la milicia, ¿verdad? Y los crecían para la guerra, eran máquinas de la guerra. Dice, lo mires, efectivamente, este era el Hijo de Dios, un enemigo, ¿verdad? Que estuvo presente en la crucifixión. Dice, efectivamente, este era el Hijo de Dios. O sea, hay testimonio que Cristo es más que un profeta, es más que un maestro, es más que un líder, el que origina, ¿no es cierto?, el cristianismo. Es el Hijo de Dios, el Dios mismo hecho carne, que tiene la misma esencia y la misma sustancia que el Padre. Solo que Él se humaniza, viene mandatado por el Padre para, como dicen aquí, decimos en la isla, ayustarnos con Dios. Estábamos separados de Dios por nuestras maldades, nuestro pecado, lo que heredamos de Adán. Nos dañó al ser humano, nos dañó. Pero aún así eso estaba concebido, porque teníamos que nosotros ejercer también nuestra propia voluntad para, en un momento determinado, establecer nuestra forma de vida. ¿Y qué vamos a hacer en relación a Cristo, en relación a Dios? Él no huía de las multitudes, enfrentaba. Es verdad que Jesús enseñaba a sus discípulos, pero este uso del término es probablemente amplio, ¿no es cierto? Incluyendo a mucha otra gente también que le seguía, como menciona Mateo 4:25. Y
al final, bueno, dice que la gente también escuchó su mensaje y fueron asombrados. Me estoy adelantando al Mateo 7:28, aunque estamos en Mateo 5, pero para resumir aquello, él ahí, ¿no es cierto?, dice Mateo, el que escribe aquello, que fueron asombrados los que escucharon esta bienaventuranza. Imaginémonos el contexto social bélico en que se estaba viviendo. Israel, ¿no es cierto?, dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano dominaba, era el mandamás, ¿no es cierto?, que tenía la hegemonía sobre los pueblos, los esclavizaba, ejercía el dominio, daba la paz pero con la espada en la mano. Tú te doy la paz pero tú eres mi esclavo, vas a la guerra, me pagas los impuestos y hacían lo que querían. Y en ese momento tan complicado la sociedad viene Cristo, no viene en un momento en un estado de desarrollo total, de armonía, de paz, viene en un momento álgido, en un momento en que habían guerras, en que había esclavitud, había, ¿no es cierto?, injusticias tremendas, injusticias quizás como nunca la han habido, donde ellos hacían lo que querían con el poder de la espada. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Da este mensaje y la gente se asombra porque es un mensaje diferente. El mensaje cristiano, el mensaje de Cristo, el mensaje bíblico, es un mensaje diferente, distinto a que escuchamos habitualmente. Usted escuchará muchos mensajes religiosos. Nosotros no le estamos hablando religión, le estamos hablando de lo que es Cristo. Y Cristo no es religión. Fíjese usted que siempre en la Biblia, desde el Génesis hasta adelante, hay un concepto malo de la religión. No se veía con ojos buenos. Se ataca el formalismo religioso, se ataca la falsa religión, que es el intento del hombre por buscar a Dios, por sus esfuerzos. La única parte donde se habla un concepto bueno sobre la religión es ahí en el libro de Santiago, donde dice, bueno, si alguno se cree religioso, visite a los huérfanos, visite a las viudas y ayúdele, colabórele. Esa sería la verdadera religión, sería la religión sin mácula. Entonces, tenemos que la gente al escuchar el mensaje de Cristo en un ambiente tan adverso, había, ¿no es cierto?, no un positivismo de Cristo, es que era la palabra viva saliendo de la boca de ese hombre, Dios hombre, para asombrar y para llegar a lo más profundo del corazón. Nosotros no tenemos esa palabra muchas veces humana para llegar al corazón en profundidad, porque yo puedo estar viendo una persona, pero no sé lo que está pensando. Jesús hablaba y hablaba conociendo el corazón de cada cual, sabía la necesidad que tenían, sabía que estaban pensando, porque es Dios. Jesús es Dios. Él dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lucas dice que él hablaba a sus discípulos y de una gran multitud de gente de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, habían venido para oírle, ¿verdad? Ya decía que no era fácil como ahora, y para ser sanados sus enfermedades. Y alzando los ojos a su discípulo, él decía, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Siendo esto es prácticamente igual que en el Mateo, lo que estoy contrarrestando dos capítulos, Lucas y Mateo. Este sermón fue obviamente hablado a los discípulos de Jesús, pero discípulos en un sentido amplio que escuchaban, no en el sentido estrecho los 12 discípulos, tendría para qué se subió a un monte para hablarle a los 12 discípulos. Habla de todos aquellos que le seguían. Jesús no era un personaje monástico, no se aislaba en el espíritu para buscar en esencia, ¿no es cierto?, algo que no fuera Dios. Tenía momentos, por supuesto, en que él oraba, se apartaba para orar, pero no desde una perspectiva monástica, como algunos se van a los monasterios arriba, a 2.000, 3.000 metros de altura para intentar ser más santos. No, Jesús no necesitaba aquello, buscaba así siempre la voluntad del Padre, en eso estaba su esencia. Eh, Él no tenía dos doctrinas, no tenía dos doctrinas, ¿no es cierto? Para todo era una sola cosa, su enseñanza. Eh, y él se sienta en esa posición, en ese lugar para comenzar a hablar, ¿no es cierto? Una, era sentarse, sentándose, viniendo de su discípulo, dice, sentándose, era una posición muy cómoda y muy particular,
común para enseñar en esa cultura. Se habla de la cátedra de Moisés, se sentaban para dictar cátedra. Bueno, aquí es más que una cátedra. Él se sienta ahí, ¿no es cierto?, para enseñar. Era parte de la cultura. Era propio que un maestro o el maestro se sentara y los discípulos estuvieran de pie, ¿verdad? Ahora es al revés, pues el pastor está de pie y los muchachos están sentados. Bueno, eran cosas de la cultura oriental. El sentarse era entonces una postura también aceptada en la sinagoga para los maestros, por los maestros, en la escuela. Ahora en este registro Mateo, Jesús hablará y enseñará. Por lo tanto, la gente está atenta, sus discípulos, todos, los 12 más todos los que estaban ahí, que abarcaban muchos, ¿verdad? Cientos, Jesús hablará y enseñará. En el fondo es Dios el que está hablando en ese momento. No a través de su personalidad humana, sino que inspirado, ¿no es cierto? Así como lo fueron otros también, inspirado por su Padre, él mismo es la esencia misma de Dios, lo vuelvo a repetir. Y vienen entonces a estar sentado él a tomar posición para iniciar la conversación larga o el mensaje que va a impactar sobre los patrones del reino, los parámetros del reino, vienen a sus discípulos. Esto de nuevo probablemente tiene en la mente de un grupo más grande que los 12, los cuales hasta ese punto no han sido introducidos a este evangelio. Él asciende por la columna para escapar de la multitud de abajo y los discípulos, ahora considerados como un grupo, se juntan alrededor de él para escuchar entonces lo que será este mensaje. Y comienza a enseñar. Y abriendo la boca, dice el pasaje, ¿no es cierto? Abriendo su boca, el versículo 2 del capítulo 5 comienza, esto significa que Jesús usaba su voz de una manera fuerte para alcanzar a esta multitud, y ya decíamos este efecto del eco, ¿no es cierto? Y habló con mucha energía, proyectando sus pensamientos con seriedad, como siempre lo hacía, y con profundidad. Jesús no es superfluo, Jesús no está pensando en cómo dañarnos. Podemos creerle a Jesús. Qué difícil es creerle muchas veces a quienes ostentan decir tener un proyecto de vida para el hombre. Qué difícil es confiar en quienes rigen muchas veces las voluntades del pueblo o son representantes del pueblo, porque hay duda, tenemos dudas, hay desesperanza, hay desencuentro, no se cree, hay gente que es honesta, no cabe duda, no podemos tallar a todos quienes están al frente de responsabilidades, en este caso gubernamentales, que actúan mal. Hay gente que será proba sin lugar a dudas, gente que tendrá un espíritu de servicio, no cabe duda. Pero aquí Jesús no es superfluo, no es un mentirosito. Él abre su boca y comienza a enseñarle, ¿no es cierto? Y él comienza a hablarles con libertad a esa multitud para que puedan escuchar. Él habló con seriedad, anunciaba claramente, hablaba en voz alta, él alzaba su voz como trompeta, publicaba la salvación a lo largo y a lo ancho como un hombre que tenía algo que decir, ¿no es cierto? El cual deseaba que su público escuchara y sintiera. Les enseñaba. Lo que escuchaban era un mensaje. Lo que él estaba hablando era un mensaje que por mucho tiempo había sido reconocido como la suma de la enseñanza étnica de Jesús o de cualquiera. En el Sermón del Monte Jesús nos dice cómo vivir. Se dice que si tomas todos los buenos consejos para vivir, ¿no es cierto? Cómo vivir, expresado por cualquiera persona, sacamos un montón de cosas que podrían ser importantes y otras no. Pero aquí en el caso de Jesús, Jesús habló cosas realmente importantes, no rellenó el verso, habló cosas realmente importantes. Presenta una agenda radicalmente opuesta, diferente a lo que la nación de Israel esperaba del Mesías. No olvidemos, yo decía recién, que Israel estaba esperando un Mesías político, estaba esperando un rey que los librara del dominio político regentivo de la esclavitud que tenían en relación, ¿no es cierto?, a Roma. Si Roma, bien es cierto, le dejaba hacer ciertas cosas en apariencia de libertad, pero ellos cobraban impuestos y imponían, ¿no es cierto?, sus gobernadores, y aún así hacían y deshacían prácticamente en ese lugar. Pero él aquí, ¿no es cierto? Jesús comienza a hablar este sermón del monte. No se refiere a la salvación como tal, ¿verdad? Sino que pone a disposición para el discípulo el potencial del discipulado sobre Jesús, ¿no es cierto? Del discípulo sobre Jesús como rey. Y se traduce en ética y en vida diaria. Lo que encontramos aquí nosotros son normas para vivirlas y normas para también, ¿no es cierto?, vivir en comunión con el hombre y para con Dios. No, no,
El Sermón del Monte era un sermón estándar de Jesús. Son las famosas bienaventuranzas. Era el núcleo del mensaje de Jesús, un mensaje itinerante, una proclamación simple, ¿verdad? Pero profunda, que vivamos una proclamación de cómo es Dios, de lo que Dios espera de nosotros, que vivamos en comunidad. Puede ser que cuando Jesús predicó a una nueva audiencia, usualmente usaba el sermón o tema del mismo, sin duda, pero aquí establece estos 10 puntos tan importantes. Eh, la bienaventuranza del carácter de ciudadanos del reino. La primera porción del Sermón del Monte es conocido como las bienaventuranzas, lo cual significa las bendiciones, podríamos decir. Pero también puede ser entendido como dándole a creyentes sus actitudes, la actitud en las cuales él debe de estar, el creyente. En la bienaventuranza Jesús establece tanto la naturaleza como las aspiraciones de los ciudadanos de su reino. Es el perfil, es el ideal que debe convertirse en lo real, no solamente en ese ideal ajeno, utópico, es la conducta que cada cristiano debemos de tener. Están aprendiendo en el fondo los que están escuchando y nosotros que ahora estamos escuchando acerca de rasgos del carácter que obviamente, ¿no es cierto?, debería ser conformado a la altura de Cristo. Todos estos rasgos de este carácter que se mencionan acá, que hemos leído, son marcas, son metas de los cristianos. Y no quepa la duda que hacemos el esfuerzo para poder dar el ancho. Somos ayudados, por supuesto, por el Espíritu Santo. Hay caídas muchas veces en nuestra vida. Quizás muchas veces predicamos y no practicamos. Quizás una estadía de una enseñanza no la estamos cumpliendo. Es muy probable. Y más de una vez hemos fracasado, debemos reconocerlo como cristianos o como aquellos que nos decimos cristianos. Algo nos falta, un ápice nos falta, quizás más de un ápice, pero al menos está ese interés de profundizar y pedirle a Dios que nos ayude para llegar a esa altura de ese varón perfecto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es maravilloso esta expresión. Y él pone un adjetivo, los pobres, ¿en qué? De espíritu. No estamos hablando de una pobreza social, por antonomía no debería, ¿verdad?, decir todo pobre entonces salvo, así como todo rico por ser rico está perdido, de ninguna forma. No estamos hablando de una pobreza física, social, es la pobreza que viene de lo profundo del espíritu y que nos lleva hacia un arrepentimiento donde nos miramos como seres humanos y damos cuenta que nos damos cuenta, percibimos que no damos el ancho que Cristo pide a nosotros. Y eso nos causa dolor, no cabe duda. Nos causa dolor es ver que muchas veces, quizás la mayoría no estamos dando el ancho de lo que Él propone. Y no es porque falle Él, sino que somos nosotros los seres humanos que nos decimos cristianos que estamos fallando. Vanidosos, egocéntricos, nos falta amor, quizás tener un punto más preponderante en el mensaje mismo, de profundidad, que este llegue al corazón de cada cual. Bienaventurado, Jesús prometía bendición a sus discípulos, prometiendo que los pobres espíritus son bienaventurados. ¿Quiénes son los pobres espíritus? Los que se afligen por su condición. ¿Cuántas veces, dígame usted, estimado amigo y hermanos que están viendo, sentimos nosotros esa necesidad? ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Nos hemos angustiado? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que no encajamos, que hay algo que no encaja en nosotros? Cuando hacemos la suma y la resta en la noche, una vez que ya nos aprestamos a dormir, estamos solitos, escuchando solamente, ¿no es cierto?, el murmullo de nuestra respiración, y viene la suma del día, el resumen del día, y vemos, ¿por qué habré hecho esto? Fallé en esto. Muchas veces me había prometido no hacerlo y caí otra vez, reincidí otra vez. Encontramos que hay una pieza que no ajusta. Hay algo que no encaja y que nos da libertad y paz, porque en el fondo todo esto conduce a la paz, una paz interior que tan solo Dios puede darla. No es la paz que te da un remedio, no es la paz que te da, ¿no es cierto?, el tener la agüita y tomar una agüita con ciertas cosas para que no se nos vaya un poco la modorra del día, las preocupaciones. No, es la paz genuina con la cual el cristiano puede dormir cuando Cristo está en él y da esa paz que tan solo él puede dar. Estos pobres de espíritu, la idea trae la palabra griega antigua, el bienaventurado es feliz, feliz el pobre de espíritu. Alguien dirá, pero ¿cómo hacer feliz un pobre? Insisto,
Va mucho más allá. El texto no está apuntando a esa pobreza social, porque puede tener pobreza social tan el pobre, 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 como también el rico, rico en su espíritu. Ser rico en plata, pero pobre en el espíritu. Entonces aquí va más allá de eso. Esta misma palabra bienaventurado, la cual en un sentido significa feliz, es aplicada a Dios en Timoteo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol. En Mateo se nos dice, Jesús dijo que en el día del juicio, Él le dirá a su pueblo, venid bendito de mi Padre. Ahí está usado otra vez el concepto bendito, que estamos aquí viendo, bienaventurado, bendito los pobres en espíritu. Él le dirá a su pueblo, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. En ese día, ¿no es cierto?, Él juzgará entre los bienaventurados y los condenados. Él conoce y explica los requerimientos para los bienaventurados, que Jesús, Él sabe lo que pasa en la bienaventurada. Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son esos pobres en espíritu? Esta no es una confesión de hombre que por naturaleza es insignificante o personalmente sin valor, porque eso sería incierto, sino que es una confesión de que él es pecaminoso y rebelde absolutamente, sin virtudes morales adecuadas para encomendarlo a Dios. El pobre espíritu, el que está afligido, el que está compungido por su interior, porque ve que intenta ser mejor, pero no puede. Hay una lucha, decía el apóstol Pablo, entre la carne y el espíritu. El espíritu siempre está dispuesto y la carne no. La carne no llega a hacer lo que hacemos y tiene sus obras son dañinas para nuestro ser. Los pobres en espíritu reconocen que no tienen ningún bien espiritual. Saben que espiritualmente están en bancarrota. Una persona puede ser religiosa, pero no puede tener paz en su corazón. No encuentra el centro de su vida, porque la religión, decíamos al comienzo, no llena el corazón, no llena el vacío. Puedo asistir normalmente a un templo, a una iglesia, cualquier esta sea, y si no hay un encuentro con Cristo, no hay un nuevo nacimiento, no deja de ser un acto más litúrgico como cualquier otro. A lo mejor con una conducta más acorde que otro, pero, ¿no es cierto?, no está en este sentido, ¿no es cierto?, llenando la expectativa de Dios. Estamos en bancarrota, cuando estamos sin Cristo estamos en bancarrota, somos pobres espiritualmente. Me gusta mucho cuando menciona la palabra, y Jesús lo dijo, cuando habían una persona, ¿verdad?, orando y decía, sé propicio conmigo, pecador. Y otro decía, yo estoy bien, no tengo deudas, ¿no es cierto? Vengo a dejar mis ofrendas y me encuentro muy bien, perfectamente con mi religión. El primero dice que fue reconocido por Dios, aprobado, y el otro no. Es un problema como la ofrenda de Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, sé propicio conmigo, pecador. El reconocerse falto ante Dios. El reconocer que estamos en bancarrota. Si no estamos tomados de la mano del Señor, de nada nos vale todo lo que hacemos. No tendría un sentido verdadero, porque todo esto se va, se pierde, nos vamos a morir un día y no habrá nada más que hacer. No hay nada más que hacer después que morimos. Pero aquí, ¿no es cierto? Eh, esta pobreza es esa bancarrota en la cual nos encontramos, ¿verdad? Y indica a alguien que debe de mendigar, en este caso en el espíritu, para alcanzar la gracia y misericordia del Señor. Un pobre mendiga muchas veces. En lo social, el pobre en el espíritu mendiga a Dios la misericordia de Dios, la conmiseración de Dios. Sé propicio conmigo, decía. Esta bienaventuranza es la primera, porque ahí es donde empezamos con Dios. Es como una escalerita. Si ha de ser cualquier uso, debe tener el primer escalón cerca del piso. Aquí lo mismo, parten con lo más básico, con lo que hay dentro del corazón, lo que hay en el interior, no lo que soy, sino lo que no tengo, es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios, es el reconocer nuestros males, nuestras obras, que son pérfidas muchas veces y que no nos dejan en la suma del día o al final del día, no podemos encontrar esa paz que quisiéramos tener. Bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos el reino de los cielos. Se les promete aquí, ¿no es cierto?, los cielos. De ellos el reino de los cielos. Reciben el reino de los cielos. Porque la pobreza de espíritu es un requisito, ¿verdad?, para entrar al reino de los cielos. Sentirnos, ¿verdad?, que no damos el ancho.
que no damos el ancho, que no cumplimos con el requisito para entrar al cielo si no es por la misericordia de Dios y el tener ese encuentro maravilloso y glorioso con el Señor. Los pobres en espíritu son levantados del muladar en el cual se encuentran, son puestos no entre sirvientes contratados del campo, sino entre los príncipes del reino. El llamado a ser pobre en espíritu es puesto primero por una razón, porque coloca a los mandatos siguientes en perspectiva, los otros que están, ¿no es cierto? No pueden ser completados por la fuerza de uno mismo, sino solo por medio de la confianza de un mendigo en Dios. Nadie llora hasta que es pobre en espíritu. Nadie es débil hacia otro hasta que tiene una perspectiva humilde de humildad a sí mismo. Si no usamos nosotros nuestra propia necesidad y pobreza, nunca tendremos hambre, ni sed de justicia. Y si tienes una perspectiva demasiado alta a ti mismo, entonces encontrarás difícil de ser misericordioso con otro. Entonces, ellos, ¿no es cierto?, serán los que se saciarán, los saciados, los pobres de espíritu, de ellos el reino de los cielos. Y eso nos lleva a tener presente, ¿no es cierto?, nos a tener presente que la humildad es vital cuando nos enfrentamos a Dios. Dios mira lejos al hombre altivo, lo mira desde lejos, no lo aprueba, pero al que es humilde de corazón, al que es sencillo, al que está sediento de Dios. Por eso que la altivez, la grosería en la altivez, la vanidad, el ejercicio de un poder omnímodo, el ejercicio de una autoridad mal establecida, nace de un corazón, ¿no es cierto?, desbocado, nace de un corazón que no está alineado con Dios. Decíamos recién en bancarrota, decía uno de los autores por ahí en un libro que leía, estamos en bancarrota cuando estamos con Dios. Y Él nos justifica, justifica al pobre en espíritu, al que necesita, al que clama. ¿Quién acude al hospital cuando está en necesidad? El enfermo. Y el doctor lo atiende y hace todo lo posible para evitarle el dolor y producirle, ¿no es cierto?, la sanidad. Quien no viene en esta condición de pobre de espíritu, entonces difícilmente podrá encontrar a Dios, porque no va a encontrar que tiene, se va a encontrar demasiado bueno o demasiado malo y que no alcanza el estándar de Dios. Pero el Señor no ha dejado, ¿no es cierto?, una huella imborrable a través de la línea que Cristo marca en la cruz del Calvario para poder entender que necesitamos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dispuesto a reconocer que hacemos las cosas mal, que muchas veces los intereses que tenemos no van directamente hacia el prójimo en beneficio, sino a nosotros en beneficio en primer lugar, por las características que como seres humanos tenemos. Y yo creo que el mundo en este momento es un paño, un ejemplo de la conducta de un corazón no pobre de espíritu. Tenemos los que tenemos, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Se siembra el odio, se siembra, ¿no es cierto?, el arribismo, se siembra la polarización, se siembran tantas cosas que destruyen el alma del ser humano y que lo alejan obviamente de Dios. Pero Él está siempre atento a escuchar nuestras súplicas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eh, en- es una palabra muy interesante, esa palabra llorar. eh, Antes venían de cierto, de estas palabras griegas, del concepto de llorar por los muertos, cuando están estas plañideras. Bueno, aquí viene un llanto, pero un llanto por llorar simplemente, o porque es un asunto cultural. Es una condición, el llanto es por la condición baja y necesitada del individuo, ¿verdad?, que tiene en relación a Dios. El llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El que llora se supone que es un corazón blando, no es un corazón duro, es un corazón que tiene conmiseración por quienes le rodean. No está pensando solamente en él, sino que llora por los otros. Lloramos por nosotros mismos muchas veces, insisto, al dar cuenta que nos damos el ancho por nuestras características, nuestras conductas, pero también lloramos también muchas veces por las injusticias que vemos. Muchas veces somos asombrados por el dolor de otras personas, por lo que están sufriendo. Y esa debería ser la norma. Como somos una sociedad individualista, no hemos olvidado muchas veces de aquello. Aquellos que lloran puede ser especial, algo especial para Dios, ¿no es cierto? Por el padecimiento, un acercamiento al hombre de dolor, quien fue familiarizado con la tristeza. En Isaías 53 nos habla de aquello.
Bienaventurado el que llora, ¿verdad? Porque va a recibir consolación. ¿Cuántas veces en este desespero que mostramos nosotros estamos tan necesitados y lloramos? Llorar es normal. Bueno, cuando niños nos hacían las mamitas mal, nos decían, los hombres no lloran. Claro que no es así, pues lloramos, claro que lloramos. Y muchas veces lloramos solitos también. Cuando en la noche yo decía al comienzo, estamos haciendo la suma y la resta, y damos cuenta que las cosas no encajan o que en todas partes hay algo que no llena totalmente nuestro corazón. Y el Señor debe llenar todo nuestro corazón, si nosotros permitimos que Él sea el gestor de nuestra vida. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, los mansos. Qué contradictorio es a la característica del mensaje actual del hombre, ¿ah? El manso, no es el altivo, el manso no es el que sea venganza. El manso es aquel que puede tener una capacidad en el Señor de soportar con mansedumbre, no con odio. El manso no actúa con odiosidad. El manso no actúa pensando tan solo en sí mismo, podríamos decir, en obtener un fruto personal, ante una duda, ante un problema, enfrascarse con otra persona. El manso nos da una figura de una persona benigna, buena, bondadosa, ¿verdad? Bondadosa, que tiene una disposición de someterse y trabajar, de una disposición, ¿no es cierto?, que pasa por alto los derechos simplemente y él se siente comprometido con los deberes hacia el resto, porque a veces luchamos por los intereses nuestros, por los privilegios que yo tengo que tener, por los años, por los estudios, por lo que he logrado, por cuánto tengo y por cuánto no tengo, por el poder que tengo, o por el peso físico atómico que tengo. No, el manso, ¿no es cierto?, es una disposición de pasar por alto aquellos elementos de derecho, privilegios, es aceptar esa bancarrota espiritual que tenemos, ¿verdad? Son más ante Dios quienes se someten a su voluntad. Hay mansedumbre y conforme a su palabra. Es verdad que muchas veces nosotros igual levantamos el puño cuando las cosas no nos van bien y cuestionamos a Dios, aún los cristianos, en momentos que hemos pasado por circunstancias adversas y hemos sentido el peso, Señor, ¿por qué? Ahí ya no estamos actuando en forma mansa. ¿Por qué me sucede? Yo no merezco esto, es que no merezco nada yo malo que me pase. Es que llegar al cristianismo significa sacarse un pollón de oro, un libre de exento cualquier problema. No es así. Pasamos día a día por los problemas que pasa toda la humanidad, ¿verdad? Y vamos a pasar y seguiremos pasando por dificultades y problemas. Es parte de la vida, es parte de nuestro crecimiento, pero el manso, ¿no es cierto?, actúa y es reconocido eh, como humilde, como apacible, paciente, sufrido, violento. Se ve tanta violencia en las redes sociales, ataques los unos contra los otros porque se piensa de una forma, sea en el ámbito espiritual o en el ámbito político, social, es cortarse la cabeza, ¿no es cierto?, sin asco, sin misericordia. No califica para el reino de los cielos, de ninguna forma. Quien está con la polarización, no está de ninguna forma llegando, ¿no es cierto?, en la perspectiva de encontrarse en este concepto de manso, de humilde, apacible, paciente, sufrido. Es una palabra sin duda que nos compromete y que va más allá de lo que decía, es tierno en el espíritu, podríamos decir también, manso, apacible, humilde, tierno en el espíritu, que da gusto estar con personas de esa naturaleza, nos dan confianza, generosidad, ¿no es cierto? Aunque no merezcan nada, ningún favor, ellos hacen igual aquello, el manso, ¿verdad? Y ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que actúan de esa manera, y eso es maravilloso. El, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia, nos llenamos la boca de justicia, hablamos de injusticia, dictamos cátedra sobre la justicia, y aquí nos dice que bienaventurados serán los que tienen hambre y sed de justicia. Esto describe un hambre profundo, que no puede ser satisfecho profundamente con un simple bocadillo de decir yo amo la justicia. Es un anhelo por la rectitud, es un anhelo que perdura y nunca está completamente satisfecho
de este lado de la eternidad. Es una pasión real, así como lo es el hambre, como es la sed, son reales. Esta pasión es natural, así como puede ser estos elementos que he dicho, ¿no es cierto? Esta es una pasión, es una fuerza motriz, la pasión por la justicia, como el hambre y la sed, como estos pueden manejar al hombre. Es una señal de salud también, ¿por qué no decirlo? Hambre y sed de justicia. Hay hombres que tienen hambre de justicia por muchas cosas, por el poder, por la autoridad, el ejercicio, el éxito, la comodidad, la felicidad. Pero ¿cuánto hambre tenemos por la sed de justicia? ¿Realmente somos tocados por la verdadera justicia, no la que el hombre nos ofrece? Porque la justicia que el hombre nos ofrece es limitada, no es una justicia correcta en todo el sentido y completa en todo el sentido de la palabra. ¿Cuánto hemos visto muchas veces que no se da la justicia como quisiéramos, en todo orden de cosas? Se actúa injustamente, se actúa de una u otra forma injustamente, de regímenes, de personas, de familia, de amigos, aún en los mismos círculos religiosos, se actúa injustamente. Pero aquí se nos está llamando, ¿no es cierto?, a que estos candidatos al reino tienen que ser personas, ¿verdad?, que tengan hambre y sed de justicia por la rectitud. Y eso, ¿no es cierto?, obviamente cuesta porque nuestra naturaleza humana se aleja de esa justicia perfecta a la cual Dios nos convoca. Un hombre desea continuar, debe continuar, ¿no es cierto?, en la justicia de Dios. Él tiene hambre y sed de justicia. No tiene hambre y sed que su partido político tal vez entre en el poder, sino que tiene hambre y sed de justicia, que se haga justicia en la tierra. No tiene hambre y sed que sus propias opiniones estén al frente y que su secta o denominación crezca en número o influencia, sino que desea que la justicia pueda pasar a primer plano, porque ellos serán saciados. Y Dios nos bendiga, hermano, para en estos tres primeros, por la hora, estos tres primeros elementos podamos tenerlo presente. Los pobres en espíritu, los que lloran, y los mansos, y los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que estos son cualidades que deben de estar en el cristiano, no cabe duda que sí. Y quienes no lo sienten en su corazón, apelar a Dios para que estos elementos estén, no solamente para gozar de la benignidad, de la conmiseración de Dios en nuestras vidas, sino, ¿verdad?, para impactar donde estamos y tener al menos en nuestro entorno un mundo más justo, un mundo más recto, donde realmente tengamos dolor por comportarnos como nos comportamos, muchas veces, ¿no es cierto?, ajeno, obviamente, en un descontrol o en una violencia o en una rebeldía activa o pasiva contra Dios. Que Dios nos bendiga, estimados amigos y hermanos, y estas bienaventuranzas, este sermón del monte, nos ayuda a recapacitar un tanto para pedirle a Dios que Él gobierne nuestra vida. ¿Cómo no quisiéramos ver un mundo mejor? En lo personal, yo creo que así como están las cosas, es difícil que cambie el mundo por sí, solo, obviamente no puede, pero sí cada persona que se sujeta al Señor, que escucha a Cristo, el obrar del Espíritu Santo en su vida, puede, ¿no es cierto?, al menos tener un perfil que apunte en la connotación a estas bienaventuranzas. Vamos a orar por un momento y nuestro deseo es que Dios pueda bendecirnos. Padre Celestial que estás en los cielos, te alabamos y te adoramos, Señor, por esta palabra que ha sido entregada, esta bienaventuranza, Señor, y glorificamos tu nombre y descansamos en ti, sabiendo, Señor, que no estamos solos. Vivimos en un mundo convulsionado, como decíamos al inicio, un mundo en que pareciera ser que se escapa de las manos aún a los más habilidosos para gobernar la política, Señor. Pero Padre Celestial, necesitamos hombres íntegros. Necesitamos, Señor, personas que sean pobres en espíritu, que tengan ese dolor por pecar contra ti, porque muchas veces son socavados por las obras de la carne y no por la del espíritu. Necesitamos ser, señores, personas que lloremos, ¿verdad? Por el dolor que vemos, la aflicción de la maldad, Señor. Necesitamos personas, Señor amado, que podamos ser mansos, humildes, pacientes, Señor, bondadosos para poder, Señor, mostrar en parte, bendito Dios, que Él ha hecho por nosotros. Y necesitamos también apelar a actuar en justicia y en rectitud, porque los tales también es el reino de los cielos. Quédate con nosotros y bendice a nuestros amigos y hermanos que hoy han sintonizado el programa. Dios les bendiga, estimados amigos, si Dios así lo quiere.
Será hasta el próximo martes, donde habrán otros hermanos compartiendo la palabra del Señor. Dios les-